Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Un saludo muy especial de sus pastores y amigos Andrés y Marcela Gómez en esta mañana donde Dios se ha estado manifestando, bueno, todo este tiempo se ha estado manifestando de una manera gloriosa en cada una de nuestras vidas. Qué bueno es poder estar hoy allí en cada uno de sus lugares, poder llegar hasta allí sabiendo lo que Dios está haciendo. Ya, bueno, el Señor ha estado manifestando su poder a través de cada uno de aquellos que nos disponemos. Un saludo muy especial a los que están a través de las redes, a través de la radio, a través de cualquiera que sea el medio que en esta hora nos esté viendo, bueno, viendo no, pero sí escuchando para la gloria del Señor. Amor, muy buenos días. Bueno, viendo es un decir, ¿no? Porque sí nos ven, pero no nos ven como regularmente, sino nos escuchan. Bendiciones para todos, a todos nuestros hermanos y amigos a esta hora de la mañana. Qué poderoso es poder llegar allí donde usted se encuentra. Bueno, a esta hora de la mañana saludamos a nuestro máster. Allí los hermanos que nos escuchan en Envigado, en Barranquilla, en Jamundí, en Palmira, en Manizales, en Cali, Bogotá, Medellín, Pasto, Itagüí, La Dolores, en Cauca, Cúcuta, Bucaramanga, Ciudad Bolívar, la ciudad de Bogotá, Caldas, Duitama, Boyacá, Chiquinquirá, todo el centro del país, a nuestros hermanos que nos escuchan a esta hora de la mañana, también allí en España, en Barcelona, en Collado Villalba, en Arrigorriaga, en Madrid, en Sevilla, Galdacao, Javea, en los Estados Unidos, en los diferentes lugares como New Jersey. Un saludo muy especial a nuestros hermanos allí en New Jersey, allí también en Kansas, en Boardman, en Nueva York, en Wichita. Bendiciones también para cada uno de ellos, en Noruega, en Rusia, en Chile, en Santiago de Chile, en Quilpué, en Alemania, en Berlín, en Kassel, en Ecuador, a nuestros hermanos también que están allí en México, en Ciudad de México, en Toluca, y bueno, la lista es bastante amplia. Bien larga. Sí, señor, y es la bendición del Ministerio Radial, la bendición del Ministerio de la Televisión, la bendición del Ministerio del Centro Misionero Bethesda. Hablábamos el día de ayer precisamente, estamos en una semana del dar, en una semana donde damos en gratitud, ¿verdad? Y qué maravilloso es el poder reconocer pues que este ministerio, el Centro Misionero Bethesda, ha sido de gran bendición para todos nosotros, para cada uno de nosotros, aquellos que crecimos. Bueno, tú que llegaste a tus 8 años y yo pues nací básicamente en esta gran familia, la familia de la fe, como lo es el Centro Misionero Bethesda. Así que bienvenidos todos a este espacio en las mañanas Primero Dios, donde definitivamente sea Dios primero en nuestra vida, sea Dios primero en los planes, en los proyectos, en todo, pues que definitivamente Dios sea primero. Bueno, hablábamos de la generosidad y de todo esto que realmente implica el dar ofrenda delante de Dios. Y dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 8, dice la Escritura en el verso 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Son dos cosas y principios básicos dentro de lo que nosotros estamos haciendo cada día. Debemos entender que Dios está dispuesto a bendecir a su pueblo, bendecir a sus hijos, pero pues no son cosas de obligación, son cosas de la voluntad. Es decir, que lo primero que tiene que manifestarse dentro de cada persona es el poder doblegar su voluntad. Bueno, no deberíamos de decirlo de esa manera, el doblegarla, sino más bien enseñar a la voluntad a hacer las cosas. ¿Cómo es que nosotros enseñamos a realmente a las cosas o a las situaciones para que nuestra voluntad, o cómo le enseñamos más bien a nuestra voluntad para que se adecue a las circunstancias? Pues vamos a los principios, cuáles son los beneficios, cuáles son los mandatos. Hay muchas cosas que simplemente tenemos que aprenderlas. Entonces dice la Biblia aquí, usted lo primero que tiene que tener es una voluntad dispuesta. ¿Tienes la voluntad dispuesta para dar? Es cuando la Escritura nos habla también allí en el capítulo 9, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, en el verso 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Pero vamos a hablar de que el dar no solamente está ligado a lo material, sino que hay muchas cosas que debemos nosotros dar. Debemos empezar a entender dónde realmente podemos nosotros dar, cómo es que podemos dar. Y no solamente podríamos dar dinero, también podríamos dar de nuestro tiempo, de nuestro talento, de muchas otras cosas más. En este caso, debemos entender que Dios está diciendo todo lo que tú des, tienes que manejarlo dentro de una voluntad dispuesta, dentro de un corazón que, bueno, hablábamos ayer precisamente de una ofrenda de generosidad. Dice la Escritura, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Allí en Éxodo 25:2, de corazón tomaréis mi ofrenda. Lo mismo en Éxodo, en el capítulo 35, verso 5, dice, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, para aquellos que decían que, bueno, no era dinero, que eran especies, que era simplemente el llevar el producto de lo que es, de lo que da la tierra, más allá todavía. Entonces dice aquí la Escritura, oro, plata y bronce, pero hay una situación, y es que tiene que ser de todo generoso de corazón. Mira que, y precisamente en esta semana que es Sembradores Multiplicadores al 100 por 1, uno ve cómo definitivamente en Dios todo es para ganancia, en Dios todo se multiplica, en Dios es una bendición, y lo vemos cómo el cumplimiento de la Escritura se ve, vemos cómo cuando llegamos al Señor definitivamente Dios restaura, Dios sana, Dios liberta, cómo el obedecer a la palabra del Señor nos trae tantos beneficios, el obedecer a la Escritura nos trae tanto bien, y es allí donde entendemos que la palabra es viva, que la palabra es eficaz, y que esa palabra no es solamente para que esté consignada allí, sino para que se viva y se vea en la vida de cada uno de nosotros. Cuando esa palabra que se ve y se vive en cada uno de nosotros comienza a tener una fortaleza, un principio donde nosotros no podemos olvidar, que no debemos olvidar jamás, que si esa palabra, si eso que nosotros tenemos deja de ser, bueno, aquí hay que hablar de algo muy importante, y es que la palabra tiene dos posiciones claras. Uno es una palabra logos y otra palabra rema. La palabra logos es lo que hace que los dibujitos que representan las letras se conviertan en palabras. Los dibujitos son las formas que tienen las letras, para nosotros letras, pero realmente son dibujos que van representando palabras o sonidos que nosotros pronunciamos. Podríamos decir casa y ya, y eso es todo. Pero es que la palabra rema ya es una palabra que se revela al corazón y al alma de la persona, y es donde lo que está realizando la persona, lo que está realizando cada uno es precisamente viviendo la palabra. Es la misma palabra revelada que tiene Pedro cuando dice, Señor, di la palabra y yo voy a andar sobre el mar. El Señor dijo, pues ven, camina, tiene palabra revelada. La palabra revelada se va a perder en el momento en que la misma persona comienza a dudar, es decir, que comience a darle cabeza a la situación diciendo, pero esto no es lógico, pero es que esto no puede ser de esa manera, pero es que a mí no me parece, pero es que a mí no me gusta, es que a mí no me dijeron. Bueno, cualquiera que sea la situación, va a hacer que esa palabra revelada pierda su efecto y comience a verse ya la persona dentro de una necesidad muy terrenal y muy humana. Y es que mira que algo que tenemos que ver es que si tienes por un lado la fe, tienes por otro lado la lógica, nunca la fe y la lógica van a ir de la mano, porque la fe te lleva a razonar lo que es imposible, la fe te lleva, al contrario, la lógica te lleva a razonar la fe, y es imposible que razones la fe, no lo puedes hacer, porque la fe te lleva a alcanzar, está algo como así, dice la Escritura, por la fe taparon boca de leones, por la fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros, por la fe cuántas cosas hicieron por la fe, y pues la lógica humana no va a dejar que puedas en realidad pues
llegar al punto de entender la fe, no puedes hacerlo. Entonces, cuando comenzamos nosotros a caminar en la palabra del Señor, pues comienzas también a ver que lo imposible es totalmente posible y comienzas a ver cómo Dios te lleva a ver lo sobrenatural, a caminar en lo sobrenatural, a caminar en aquello que es un milagro, ¿verdad? Y no podrás jamás razonar el milagro. Y es que un milagro que se razona sale precisamente de lo que debería ser, algo sobrenatural. Al tratar de razonarlo, pues la persona va a tener básicamente teorías. No podríamos hablar nosotros de algo que no tenga nada que ver con los principios, que no vea realmente el principio de lo divino, de lo sobrenatural, sino que se convierte en una teoría. Sí, es que eso pudo ser el cambio del clima. Sí, es que eso pudo haber sido, bueno, cualquier cosa. Y la persona va a inventar cualquier historia tratando de justificar lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, Pedro, ¿caminaste en el mar? Sí, es que en ese momento la tensión superficial del agua te sostuvo. O cosas por el estilo. La gente va a tratar de salir con ese tema. Bueno, el punto está aquí y es muy claro que nosotros debemos manejar, tener en cuenta precisamente qué es lo que sucede, qué es lo que pasa realmente ante la situación que Dios genera. Así que la fe no va a comenzar a discutir con la lógica, ni la lógica con la fe. Nosotros debemos entender con todo el corazón, con toda la mente y con todo lo que somos, que realmente Dios está haciendo cosas maravillosas y que está haciendo cosas tremendas. Y que esas cosas tremendas que Dios está haciendo, pues son las que nosotros tenemos que no meterle cabeza, sino que simplemente aceptarle y decir: Señor, gracias, todo lo tienes bajo control. Es que cuando le metes cabeza a lo que es de fe, pues sencillamente va a pasar lo que le pasó a Pedro, hundiéndose, ¿verdad? Yo me imagino a veces, la Biblia no lo especifica pues claramente allí, pero me imagino diciendo: oiga, yo caminando sobre el agua, ¿cómo así que el agua? Se supone que ahí me voy a hundir, ¿cómo es posible? Y es cuando sencillamente comienza a desvanecerse esa fe. Por la fe taparon boca de leones, por la fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros, por la fe hicieron muchas cosas. El libro allí en Hebreos nos lo enseña, y es precisamente una de las cosas que usted y yo tenemos que tener muy presentes en este tiempo. Así que estamos en una semana especial, una semana que se está llevando a cabo allí en el Centro Misionero Bethesda, en la Iglesia Central, una semana del dar de multiplicadores al 100 por 1, donde agradecemos a Dios este tiempo, agradecemos a Dios este ministerio radial, agradecemos a Dios este ministerio de la televisión, agradecemos a Dios donde hay una sede del Centro Misionero Bethesda, donde, yo en realidad no conozco otra misión, pero gracias a Dios, una de las cosas es que donde hay un centro misionero Bethesda, en realidad no cierra, en realidad está allí el pastor, su familia, dispuestos 24 horas de los 7 días a la semana, de los 365 días allí, atentos y dispuestos para servir al Señor. Estamos en una semana especial y hoy, anoche tuvimos un culto de gloria en el Centro Misionero Bethesda del Sur. Está con nosotros el pastor Armando de la iglesia de Tacuello, una iglesia, una iglesia de guerra, una iglesia de clamor, de oración. Así que es tiempo de buscar al Señor. Tiempo en el cual nosotros preparamos nuestro corazón y preparamos nuestra vida. Y bueno, pues precisamente cuando oramos, cuando clamamos, debemos pensar en algo, debemos mantenernos nosotros dentro de esos lineamientos en los cuales Dios nos ha colocado, unos lineamientos de batalla, de guerra, de cuidar la posición que Dios nos ha entregado, de mantenernos firmes, de entender que no todas las cosas van a funcionar como nosotros nos lo imaginamos, pero que sí van a funcionar de acuerdo a la mente de Dios. Bueno, la oración nos abre el panorama de una manera impresionante, derribando argumentos, destruyendo cualquier cantidad de cosas que se hayan presentado y cualquier cantidad de cosas que en algún momento la misma persona en sus fortalezas, en sus propios pensamientos se hayan levantado.
Bueno, aquí es donde nosotros tenemos que mirar con toda sensatez precisamente qué cosas Dios ha establecido y qué cosas realmente no ha establecido el Señor. Malaquías, allí en el capítulo número 1, en el verso número 6, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decid en qué hemos menospreciado tu nombre. Mire, bueno, hemos hablado de este capítulo precisamente en el verso número 7, cuando el Señor dice, y la gente se pregunta, pero nosotros en qué hemos menospreciado tu nombre. Y dice en el verso número 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste, en que te hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo, asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová el Señor. Y es allí donde cuántas cosas ofrecemos a Dios, y no hablamos solamente de una ofrenda en especie o en dinero, sino ofreciendo a Dios aún nuestra propia vida, ofreciendo a Dios el servicio, dando a Dios cuántas cosas podemos dar a Dios, pero se hacen de cualquier manera. Y es allí donde dice, si el hijo honra al padre y el siervo a su señor, y si yo soy padre, pues ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Y lo dice el Señor. Y dice, y le habla a los sacerdotes, a los ministros que menosprecian el nombre del Señor. Es allí donde usted y yo, precisamente en esta semana de conversión, o en este mes mejor de conversión, donde hemos venido hablando, y precisamente la conversión, cuando se habla de conversión, hablamos de cambiar de forma. Cuando hablamos de conversión, hablamos de transformación y algo más allá de la forma que nosotros podemos tener, de la manera que nosotros podemos ser, donde entendemos a través de la Escritura y vemos cómo es que siempre Dios va a querer ser y hacer de nosotros algo diferente. Siempre Dios va a trabajar en la persona mostrándole el camino. El camino está puesto allí y Dios le dice, mira, yo te aconsejo que de mí compres, yo te aconsejo que andes por el camino del bien, yo te aconsejo. Siempre Dios está diciéndonos a nosotros, yo te aconsejo. Debemos de pensar siempre dentro de la estructura que Dios nos da a nosotros de la oportunidad que Dios nos dice, tú puedes hacerlo y tú lo vas a realizar conforme tu voluntad lo vaya permitiendo. Estoy hablando de la persona, no de Dios. Está hablando de la persona. Así que Dios le está diciendo a la persona, tu voluntad se dispone y yo comienzo a trabajar. Tu voluntad se vuelve recia, se vuelve terco, testarudo, como sea la persona, pues Dios va a decir, yo contigo no tengo nada que ver. Y es cuando la Biblia dice, de lejos va a mirar a esa persona, a ese altivo, a ese orgulloso, pero va a acercar a aquel que con humildad se acerca. Recuerda cómo el Señor en algún momento le habla a sus discípulos y le dice, mire, subí un hombre, un fariseo, un hombre que está diciendo, está orando y está diciendo, ay Señor, mira, yo no soy como ese publicano, yo soy diferente, mira que yo sí hago, yo sí deshago. Y viene el otro y dice que, le dice el publicano, dice, Señor, que se acercó al Señor, ni siquiera quería levantar la mirada para decir, oiga Señor, mire cómo estoy, sino, no Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Y dice la Biblia que este salió justificado antes que aquel que aparentaba tanta cosa. Por eso dentro de la soberbia, el orgullo y todo lo demás, al presentarnos delante de Dios, eso tiene que desaparecer. De las cosas que uno debe manejar en la vida es esa sencillez y esa humildad para con Dios. Y mira que Proverbios de hecho lo habla, ¿no? En el capítulo 22, en el verso número 4, dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y es que cuando nosotros permitimos que ese tipo de cosas gobiernen nuestra vida y comiencen a gobernar, pero bueno, aquí hay que entender algo muy importante, y es que las cosas no van a gobernar de la noche a la mañana en nuestras vidas. Es un ejercicio constante donde uno repite y repite y repite y repite, y bueno, pues el asunto es que uno tiene que aprender, o aprende, porque pues no se puede uno quedar tampoco esperando allí a que las cosas vayan sucediendo y ya sucedió. No, debes aprender, se tiene que aprender para poder avanzar.
Así que esas riquezas, esa honra y eso que Dios da como recompensa sobre nuestra vida, está siempre ligada a un gran principio, y el principio es: ¿cuánta de esa voluntad estás disponiendo para el Señor? ¿Dispusiste tu corazón para buscar al Señor? Bueno, pues el Señor te va a recompensar y va a hablar a tu vida. Tu vida va a cambiar, y va a cambiar de manera significativa. No dispusiste, pero quieres los beneficios. Dios dice: no, no hay nada, hay cero allí, a pesar de que tú conoces las verdades y todo lo demás. Entonces es cuando empezamos a unificar todo este conocimiento, y no podemos decir que lógicamente, o seamos realistas, decía alguna vez alguien cuando se habla de fe: no, seamos realistas, de que no se puede, no, aquí no podemos nosotros utilizar ese tipo de pensamientos, porque para el cristiano no es el seamos realistas, para el cristiano es consultemos con Dios a ver qué Él dice, y pueda lo que Él diga que no sea muy natural, muy conveniente aún, o de pronto muy natural. Lo que Dios dice, quién sabe qué fue, pero lo hace de esa manera. Y vemos los casos como aquel profeta que está allí en el desierto, y hay un ejército que va a atacar a los enemigos, y el ejército se queda sin agua, y una de las cosas que dice el profeta es: abran pozos en este lugar, porque así ha dicho el Señor, no veréis lluvia, no veréis viento. Es decir, no vas a ver lo que siempre acostumbras ver, pero de seguro, dice, estos estanques se van a llenar de agua. Y es precisamente donde nosotros tenemos que salir de la norma o el protocolo que hemos venido llevando, pensando que las cosas funcionan de esa manera, que Dios va a convertir tu familia de esa manera que tú piensas, y que va a sanar al enfermo como tú piensas. Es que si lo vemos en la Biblia, cuando el Señor sanaba a un ciego, a uno le hizo barro y le echó en los ojos y le dijo: vaya, mire. Al otro le dijo: ya, comienza a mirar. Y así a cada uno le iba haciendo un milagro totalmente diferente, y es la diversidad de Dios para poder trabajar. Y es la multiforme gracia de Dios, la multiforme sabiduría. A mí me gusta mucho, estudiábamos semanas atrás o días atrás, cómo es que la función de la iglesia, ¿no? Y cómo es que la iglesia dice en la escritura que a través de la iglesia el Señor da a conocer a los principados y a las potestades, les da a conocer la multiforme sabiduría de Dios, dice la escritura. Es allí donde tenemos que buscar al Señor, tenemos que escuchar su voz, tenemos que obedecer a su palabra, tenemos que cerciorarnos de tener esa comunión con Dios. Cuando tienes una comunión con Dios, mira que de hecho Ezequiel capítulo 22, en el verso 28, dice la escritura, y el Señor les habla y en Ezequiel de una manera fuerte, y le dice: mira, los profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad, adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Es allí donde en tiempos como estos, hermano, tú comienzas a tener una comunión con Dios, y esa comunión con Dios te va a llevar a escuchar la voz de Dios. Esa comunión con Dios te va a llevar sencillamente a subir al monte, a traer madera, a reedificar la casa. Esa comunión con Dios, esa búsqueda de Dios, te va a llevar a conocer los diseños de Dios, lo que Dios ha diseñado para ti. Pero cuando tú no buscas de Dios, pues sencillamente te será muy difícil obedecer a quien no conoces. Y es como cuando yo recuerdo que una vez nuestros niños pequeñitos, y recuerdo que llegó alguien y no recuerdo si fue Andrela o Marcelo, le dijeron a aquella persona: tú no me digas así porque tú no eres mi mamá. ¿Te recuerdas ese episodio tal vez? Andrela Y fue. eso, tú no me digas así porque tú no eres mi mamá. Nos decía la persona, y definitivamente, claro, yo llegué a decir: hagan esto, hagan aquello, pero yo no me veían como autoridad, puesto que no había una familiaridad. Pues de la misma manera con Dios, cuando tú conoces a Dios, cuando tú comienzas a caminar con Él, cuando comienzas a darle la honra de vida a su nombre, a temerle como el Padre que es, a darle honra como el Señor que es Él, pues sencillamente te va a ser fácil obedecerle, te va a ser fácil el conocerle, te va a ser fácil muchas cosas, el buscarle. Pero cuando no, pues va a ser como un desconocido para ti. ¿Y cuánta gente lo tiene a Dios como un desconocido? A mí me sorprende, y hay algo pues que aquí en la Iglesia del Sur en Cali, de hecho hay un grupo de intercesores
que las 24 horas se intercede por las peticiones y demás, pero ¿cuántas de esas peticiones en realidad, por qué la persona llama a pedir oración por una petición? ¿Por qué la persona no ora al Señor? Y claro, y nosotros con mucho gusto oramos por la necesidad que puedas tener. A veces aún en este espacio la gente dice, mire, oren por mi hijo que está en tal circunstancia, oren por mi papá, por mi vecino, por el que, bueno, la situación que sea. Y claro que lo hacemos, pero ¿por qué no? En vez de pedir oración, ¿cierto? ¿Por qué no vas y oras tú? Es esa comunión, esa cercanía que se comienza a desarrollar en una obediencia precisamente a la palabra del Señor. Pensemos en algo y vamos a utilizar de una manera metafórica para poder entender lo que acabas de decir. Pensemos en una persona que está en la calle que no tiene empleo y no tiene el empleo y entonces viene y le dice a alguien, regáleme para almorzar o regáleme para comer. La persona que le está pidiendo, a la que le está pidiendo, saca un billete, salga y le dice, tome, vaya y almuerce. Él va y almuerza con ese dinero. Pero si lo empezamos a notar, si la persona vuelve otra vez al otro día y le dice, venga, me regala hoy otra vez para el almuerzo, le va a decir, pero ¿cómo así? Le di ayer. Le di ayer y hoy otra vez, ¿por qué no trabaja? No, es que lo que pasa es que yo quisiera trabajar. Mira, aquí se le puede contratar. Sí, pero es que como a mí no me dan trabajo, pero a usted sí le dan trabajo porque no me da más bien a mí de lo que usted gana. A usted sí le pagan. A usted sí le pagan, eso. Entonces es cuando empezamos a ver que eso sucede en la oración. Es que como Dios a usted sí le contesta Sí y a mí escucha. no, es que como usted está más cercano, y el asunto es que todos tienen la misma oportunidad. Si volvemos al ejemplo del que está pidiendo, tiene la oportunidad de trabajar. ¿Y por qué no trabajó? Quizás porque no quiso, porque no se dispuso, porque teniendo los recursos no lo hizo y cualquiera que sea el punto. Pues en la oración hay algo muy importante y es que no tiene unos prerequisitos, simplemente lo único que tenemos que hacer nosotros es ser sinceros con Dios. Bueno, sería el único requisito. La Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Eso dice allí Hebreos en el capítulo 11. Entonces, si yo me acerco a Dios y solicito de Él el favor, solicito de Él alguna situación en la que tenga que ver una mano milagrosa para resolverse, pues Dios va a estar ahí, Dios va a estar presente. El punto es, ¿por qué la persona no está recibiendo? Entonces, es cuando la Biblia comienza a desarrollar una serie de elementos diciendo, oiga, ¿ustedes hicieron males y esperan bienes? No, no les va a pasar eso. Ustedes no pueden estar esperando ser injustos y que la justicia se revele a sus vidas como un elemento de bendición o de provisión. No, no va a pasar eso. ¿Por qué no va a pasar? Porque pues Dios tiene unos reglamentos los cuales nos deja descritos allí en su palabra. ¿Para qué nos va a servir todo esto? ¿Por qué nos va a servir esto? ¿Y para dónde vamos nosotros con este tipo de cosas? Pues vamos en una orientación bien clara. Si yo oro, pues yo recibo respuesta. Y si yo no oro, pues no recibo respuesta. Entonces, ¿cómo es que una persona diciendo que ora y dice, oiga, yo no recibo respuesta? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son las cosas que no está cumpliendo? Posiblemente está en pecado, posiblemente oró no de acuerdo a lo que realmente Dios ha establecido. Como por ejemplo, la persona que está diciendo, Señor, saca al hermanito fulano de tal de la iglesia, o mata al uno, o mata al otro, le da vida a uno, mata a uno y a otro, y se la pasa en esa situación. Dios dice, no, yo no trabajo con eso. Yo tengo una justicia y en esa justicia yo te voy a responder. Entonces, si notamos el trabajo que realizamos nosotros en la oración, nos va a llevar a ir creciendo, ir fortaleciéndonos en Dios. Pero no quiere decir que Dios escucha a unos y a otros no. Dios escucha a todo aquel que con un corazón sincero y de veras se acerca a Él con ese corazón humilde, pues Dios lo va a escuchar. Mira que esa sinceridad también, aparte de llevar a conocer a la persona, llevar a conocer a Dios, llevar a la persona a obedecerle, llevar a la persona a temerle, llevar a la persona a amar los principios y los mandatos de Dios, llevar a la persona a caminar con el Señor. A mí me sorprende uno de los personajes en la Biblia, Abraham, donde dice la escritura que caminó Dios con él y él caminó con Dios, como es que Dios en un caso como en la destrucción de Sodoma y de Gomorra
le dice a Abraham lo que va a hacer, o sea, quién es la persona o quién es el ser humano para que Dios le diga y consulte con él. Pues hagamos cuenta como, no sé, llevémosla a la instancia del presidente de la República de nuestra nación, ¿verdad? Pues que lo llamen a usted y le digan, vea Juanito, Pepito, Andrés, María, Juana, como usted se llame, mire, es que voy a hacer esto y aquí le llamo a consultar. De seguro que no. De seguro hay cosas que ni siquiera los ministros y la gente de su gabinete sabrá. Pero Dios le habla a Abraham y le dice, mira Abraham, voy a destruir a Sodoma. Y comienza esa charla maravillosa, ¿no? Y le dice, Señor, pero por uno, si hubiesen 50 justos, y le dice, Señor, bueno, por 50 no los voy a destruir. Y comienza a bajar de 5 en 5, ¿no? Al punto en donde llega de 5 y el Señor dejan de hablar y definitivamente no habían. Ese ha sido el punto de clamar por nuestra nación también. Cuando usted y yo clamamos y entendemos que el Señor está buscando personas que se coloquen en la brecha, que hagan vallado, que se pongan en la brecha a clamar por la ciudad para que Dios no la destruya, pero dice el Señor, no lo hallé. Entonces el caminar con el Señor diariamente, el que seas cristiano, el que seamos cristianos, no es el que asistas a una congregación, es que en tu vida haya una transformación, que en tu vida haya un cambio, que definitivamente, como dice la escritura, y aquel que robaba pues ya no hurte más, y aquel que era malo pues ya no sea más malo, aquel que definitivamente estaba en borracheras, en orgías, no lo sea más. Pero no es una religión donde la persona asiste cada 8 días o cada 3 días o cada 2 días a un lugar y yo pecador, pero sigue de la misma manera, sino que en verdad hay una transformación y hay un cambio. Hablábamos el día lunes, Señor, yo produce en mi vida el querer y el hacer para que en mi vida haya un cambio en realidad. No quiero ser más así, yo quiero tomar la forma o que tú hagas de mí lo que tú has diseñado para mi vida. Cuando yo tomo la forma de Dios es porque yo he pasado tiempo con Él. No voy a utilizar una forma de Dios porque sí, o sea, tengo que haber pasado tiempo con Él, preguntándole. Bueno, hay algo curioso que sucede siempre y es que cuando uno pasa mucho tiempo con alguien, termina adquiriendo costumbres, pensamientos, términos y muchas cosas. Pues sucede igual con Dios, entre más tiempo pasas con Él, entre más le hablas, entre más te comunicas con Él, entre más le pides a Él que te perdone, que te limpie, que te renueve, lo que sea, cualquiera que sea la situación. Esa cercanía con Dios es la que te va llevando a reflejar la imagen de Dios. Ya no vas a reflejar la imagen del mundo, no es el pensamiento de una persona decir, yo voy a una iglesia y sé cantar y sé hablar como cristiano, camino como cristiano, compro una Biblia, tengo unos coritos que me lo sé, tengo una cantidad de elementos que están allí, sino que realmente lo que busca la persona es, yo quiero conocer a Dios. Voy a ese lugar y ya me enseñan a conocer a Dios. Comienzo a practicar lo que me enseñan, porque bueno, son también otros factores allí que se van agregando a toda esta, podríamos decirlo así, esta ecuación, donde las cosas se van añadiendo una a una, y en todo esto que se va añadiendo vamos notando nosotros que vamos creciendo, vamos fortalecidos en el Señor y tenemos en nuestra conciencia, en nuestro corazón que le vamos a conocer. Entonces, cuando la misma persona comienza con un corazón humilde, comienza a buscar al Señor, comienza a aprender, comienza a orar, pone en práctica lo que está aprendiendo, comienza a generar esa comunicación con el Señor, orando, como dice la Escritura, en todo tiempo, con toda oración, es decir, no es un solo estilo de oración, no es simplemente un pensamiento, pues la persona va a empezar a tener comunión con Dios, va conociéndolo, paso a paso va conociendo a Dios, quién es Dios, cómo trabaja Él, por qué trabaja de esa manera, cómo son aquellas cosas que Dios desea que realmente nosotros hagamos. En ese término, en ese conocer a Dios, se nos va pegando todo lo de Dios. Terminamos hablando, pensando. Sus palabras. Sus palabras están su en mente. nosotros, sí, así es. Y finalmente entendemos que, oiga, no era tan difícil aprender la vida en Dios, sino que simplemente requería, era la disciplina de poderse mantener allí
buscándole en el tiempo en el que Él puede ser hallado. Y mira que vemos un ejemplo y es en Pedro, ¿no? Cuando niega a Jesús, le dice a aquella mujer, le dice, es que usted habla como ellos, y les dice al resto, tu forma de hablar te delata. Oye, y él el punto en decir, no, yo no soy de esos. Ay, Dios santo. Mujer, ¿usted qué es lo que tiene conmigo? Yo de esos no soy. Cuando caminas con Jesús, tu forma de hablar te delata. Cuando caminas con el Señor, ya tu manera de caminar, y hablo en sentido figurado, ¿no? Tu manera de caminar, ya no caminas de acuerdo a tu manera, sino caminas de acuerdo a la manera de Dios. Y lo vemos también en Moisés, cuando el Señor está allí en esa zarza y le dice, quita, Moisés, el calzado de tus pies. Ya no era caminar Moisés a su manera, sino que ya requería el renunciar a sus zapatos, digámoslo de esa manera, el renunciar a su manera de caminar para caminar de acuerdo a como Dios quería que caminase. Cuando nosotros cambiamos entonces el pensamiento y le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida, bueno, no solamente diciendo cuando me levanto, cuando me acuesto tengo el primer lugar, sino que realmente podamos nosotros charlar con Dios. Tenemos que cambiar esa estructura, se tiene que cambiar esa estructura que se llevó con monotonía durante mucho tiempo, que fue la de Señor, y tú estás aquí, y algunos trataron de encasillarlo como quizás en algún momento se le llamaba a esa oración ejemplo, el famoso Padre Nuestro. No es que se tiene que orar primero así, luego así. Aquí tiene que haber más bien una confianza directa, una proximidad con Dios para poder tener esa respuesta. Mire cómo hemos hablado estos días de la honra. Vamos a honrar a Dios, vamos a buscar a Dios, sí, pero esos son elementos que van llevando a precisamente conocerlo a Él. Bueno, yo voy a honrar a Dios, pero también tienes que pasar tiempo con Dios y tienes que charlar con Él. Tienes que tener una conversación muy amena, muy suelta con Él, podríamos decirlo de esta manera, muy sincera, donde Dios en su forma vaya estableciendo en nosotros sus pensamientos. Dios, coloca tus pensamientos en mí. Yo estoy dispuesto, Señor, a que tú me digas qué hacer, que yo lo voy a hacer y qué es lo que tú quieres. Y es donde en toda esa oración, en esa oración que yo hago en intimidad, no estoy hablando de la congregación, sino la que hago en intimidad, es cuando debo guardar silencio, es decir, me quedo callado. Señor, enséñame. Y aún el salmista dice, aún en las noches mi conciencia me enseña. Es donde la voz de Dios te va a enseñar, tu conciencia va a comenzar a meditar en aquello que pasó o sucedió y te va a enseñar, te va a mostrar el camino. Es cuando podemos levantar la mano y decirle, Señor, perdóname porque yo hice esto mal, hice lo otro, testarudamente no me corregí, Señor, lo hice de esta manera, pensé que era así, yo creí que no iba a pasar nada, Señor, mira lo que ha venido, mira lo que ha sucedido, cómo se le abren las puertas al devorador y cómo una cantidad de cosas podría llegar, hermano, a levantarse, pero pues ahí es donde nosotros con un corazón sincero, humilde, podemos decir, Señor, yo prefiero caer en tus manos que caer en las manos del mundo, del diablo, de cualquier otra persona, Señor. Yo caigo en tus manos, Señor, pero nunca me dejes en las manos de los hombres. Y es allí donde ya no quiero yo a Dios para que simplemente me bendiga, me sane, me guarde mi familia, mis hijos, sino yo quiero a Dios porque sencillamente quiero que Él tome mi vida y que haga de mí lo que Él quiera hacer. Mira que es diferente. Y querido oyente, querido hermano y amigo, es diferente el que busques a Dios para que te dé un beneficio, el cual, claro, la Biblia lo llama añadidura. Los beneficios de Dios son añadidura. Es querer a Dios, no para que te haga un milagro, sino querer a Dios porque quieres conocerle, quieres amarle, quieres obedecerle, quieres honrarle. Es tan diferente el que quieras a Dios porque porque de pronto tienes un familiar enfermo, porque tienes un familiar en la cárcel o porque necesitas un favor de Dios o una misericordia de Dios, un milagro de Dios. No, ahora le buscas en realidad porque anhelas de Él, porque anhelas que Él cumpla contigo lo que Él ha dicho, porque anhelas conocerle, porque quieres que Él se revele a tu vida. Y creo que ese es uno de los propósitos. Todas las cosas, dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas.
Que hoy puedas buscar el reino de Dios, que hoy puedas, hermano, decirle, Señor, no quiero buscarte por un milagro o por la necesidad que pueda tener. Quiero buscarte porque necesito convertirme a ti. Quiero buscarte, Señor, no por la añadidura. Quiero buscarte porque necesito conocerte y necesito amarte. Y eso es algo más importante que cualquier otra cosa. No te busco por los beneficios, te busco porque quiero conocerte. Y bueno, el enemigo, conociendo esta situación, ¿qué va a atacar? Va a atacar esa comunión, va a comenzar a atacar a la persona en ese punto, haciéndole pensar: Dios no lo escucha, Dios no está con usted, Dios se olvidó de su vida, es que usted no está de esta manera, y lo va a alejar a la persona de esa comunión. ¿Cuándo la va a alejar? Cuando la misma persona le da la oportunidad al maligno de trabajar en esas áreas. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Llenar, hermano, nuestra conciencia de esas obras que dan vida. ¿Cuáles son esas? Esas que nos dicen a nosotros en cierta medida, diciéndonos: mire, usted cuando ora, Dios lo escucha. Usted cuando habla con Él, Él está presente. Cuando usted le dice a Dios: Dios, aquí estoy para que me cambies, me salves, me transformes, me haga lo que sea, Dios está allí y Dios va a estar allí presente. Pero, pues, a ver, puede que haya sido lo que haya sido, pero inmediatamente esa cercanía, esa confianza de creer en lo que Dios estaba haciendo, eso me va a transformar. Entonces yo no puedo pensar de la manera que piensa el mundo, ni siquiera como el enemigo lo propuso, ni siquiera como yo estoy acostumbrado, ni siquiera como la gente quizás diga: uy, a mí me funcionó. No, tu caso es una cosa diferente y es donde tienes que ir delante de Dios, ir a buscar realmente su rostro y decirle: Señor, yo lo que necesito es una respuesta. Y mira que ese es un error de mucha gente. La gente dice: a usted le pasó lo mismo, dígame usted qué hizo, dígame, y es diferente. Lo vemos de hecho en el libro de Samuel con David. El rey David tiene que ir a enfrentar a los filisteos y va y busca a Dios y le pregunta a Dios: Señor, iré a derrotar a los filisteos, y Dios le dice: quédate quieto, yo te los voy a entregar. Pero seguidos 3 versículos tal vez vuelve y los filisteos se levantan y le pregunta y le dice: Señor, he de ir a pelear como la vez anterior en contra de los filisteos. Y el Señor le dice, le dice, se me levantaron los filisteos, ¿qué hago? Me quedo quieto como la vez anterior. Y el Señor le dice: no, ve y pelea, que yo te los voy a entregar en tu mano. Es la misma circunstancia, pero en la misma, el mismo tema, los mismos enemigos, los mismos filisteos, pero era otro tiempo. Tú tienes que conocer los tiempos, tenemos que conocer los tiempos, tienes que conocer a Dios, necesitas dejar de buscar a Dios por el beneficio que te pueda dar. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Cómo pagaré la universidad? ¿Cómo voy a pagar las deudas que tengo? Lo que sea. Busca a Dios porque necesitas conocerle, pero no conocerle para que Él te dé o te satisfaga una necesidad. No, eso es añadidura. La Biblia dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Que puedas buscar a Dios porque en verdad quieres convertirte a Él, quieres dejar tu manera de como eres ahora. El domingo hablábamos y precisamente cómo soy, no, todavía soy mentiroso, soy melancólico, soy pendenciero, soy borracho, soy adúltero, soy fornicario, no sé. Y decirle: Señor, yo quiero la forma tuya, no te busco para que me des tal vez un beneficio del cual necesito ya. No, yo quiero conocerte y me quiero entregar a ti en esa conversión genuina, real y verdadera. Y es que aquí hay algo importante. No podemos nosotros, voy a llamarlo de esa manera, automedicarnos espiritualmente. Es decir, oiga, usted ayunó y usted como ayunó, a mí también me funciona, y usted como hizo tal cosa, uy, yo lo voy a hacer igual. De por sí, una de las cosas que un día a mí me sucedieron en particular, me acuerdo tanto, hablando con un pastor, yo estaba ya pastoreando, y me dijo él: ¿y cómo le ha ido? ¿Dónde está? Yo le dije: me ha ido muy bien, gracias a Dios, yo clamo al Señor, le pido a Él. Y dice: ¿ya cuántos miembros tiene? Me preguntó. Yo le dije: tengo como 150, como 200, le dije. Y entonces él me dijo: oiga, pero usted no lleva ni 8 meses y mire todos los que tiene. Le dije: sí. ¿Y usted qué hace? Le digo: yo nada, yo me consagro a Dios, yo oro a Él, le pido al Señor que me dé palabra, y le pido al Señor que me levante a buscarlo siempre, y bueno, y en fin. Y le digo yo: ¿y por qué me pregunta eso? Me dijo: no, para yo hacer lo mismo. Es que yo llevo 10 años en la iglesia y solo tengo 80. Y le dije: ay, hermano,
es donde la gente está buscando una fórmula que alguien le dé para el éxito, para la bendición. Pues la fórmula aquí es muy sencilla. Vuélvete en amistad con Él, dice la Biblia. Vuélvete amigo de Dios. Dios te va a dar la estrategia, te va a dar la idea, te va a hacer brillar el foco en algún momento y te va a decir, mire, es que esto es de una manera así tan sencilla y tan simple. Solamente usted tiene que echarle mano, pero si usted no le busca, no es amigo de Dios, pues ¿cómo va a esperar que Él lee esos tipsitos que le van a bendecir a usted? No los va a tener, sino que al contrario Dios va a esconder su rostro de ti. Por eso es que en este tiempo, en este día, es cuando debemos disponer nuestro corazón. Señor, que se haga tu voluntad como tú quieras, a la manera que tú quieras, a la forma que tú quieras, porque lo que yo quiero, Señor, es hacer realmente tu voluntad, agradarte. Que quiero tú puedas, obedecerte. Eso, que tú me puedas ver y decir, este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. Qué maravilloso es eso cuando los cielos se abren y viene y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Estamos en un mes con un cuarto propósito. Este cuarto propósito, conversión. El primero fue reconocer, el segundo fue determinarnos, el tercero fue el clamar, y estamos en un mes de conversión, y con este mes de conversión el obedecer a la palabra del Señor es algo importante, el que podamos entregarnos a Él y el querer en realidad tener la forma de Dios, el diseño que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Hoy tenemos un propósito, y el propósito de hoy definitivamente, Señor, no quiero buscarte por un beneficio el cual supla una necesidad. Yo quiero que tú seas mi necesidad y quiero buscarte porque necesito convertirme a ti. Un tiempo donde nosotros no solamente estamos orando por orar, no, se necesita una conversión, un cambio de hacer las cosas, una transformación total. Que sea Dios obrando. Levanta tu mano ahí donde estás y dile, Señor, yo quiero, Señor, escuchar, eterno Dios, tu voz que me transforma, tu voz que me cambia, tu voz que me llena. Señor, mírame, Padre de la gloria. Mira, Señor, cada oyente, cada hermano, eterno Dios, cada hermana, Padre de la gloria, que unidos como uno solo delante de ti están. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que seas tú, Padre de la gloria, revelándote, Padre mío, a cada vida, eterno Dios, a cada corazón, eterno Dios, a cada uno de nosotros, Señor, que este tiempo no sea un tiempo fallido ni perdido, sino que al contrario sea un tiempo para la gloria tuya, Señor. Mira, eterno Dios, esta mañana, Padre de la gloria, recibiendo un nuevo día, creyendo, Señor, en lo que tú estás haciendo. Mira los oyentes, los televidentes, los que están, Dios de la gloria, a través de Facebook, de YouTube, de cualquiera que sea el medio, Señor, por donde nos estén escuchando en esta hora. Padre, declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que tu bendición llega, Padre amado, y que tu bendición se manifiesta a través de cada uno de ellos. Ábreles el entendimiento, Señor, que exista una verdadera y real conversión en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Siempre será un enorme privilegio que Dios nos da. Bueno, esperamos ya en el día de mañana tener videos, si Dios permite. Pero siempre es un privilegio que tenemos. Recuerda, estamos en la Semana del Dar. Comunícate allí a las oficinas de la Iglesia Central en Bogotá, comunícate allí a la línea telefónica, comunícate allí, hermano, que podamos hoy tener esa ofrenda de amor en obediencia, en gratitud al Señor. Recuerda que puedes comunicarte al 743-0909 en la ciudad de Bogotá. Le colocas el 601-743-0909. Comunícate esta semana, una semana del dar, una semana donde que Dios abra su buen tesoro sobre tu vida, sobre mi vida. Estamos en un mes de conversión, que podamos en realidad convertirnos a Él, que tomemos la forma que Él ha diseñado para con cada uno de nosotros. Tus pastores amigos Andrés y Marcela Gómez, bendiciones poderosas en Cristo Jesús, la gracia y la paz del Señor sobre tu vida.